cuando 5 pares de ojos dorados me miraron con una intensidad que jamás había sentido. Supe que mi vida de Omega solitaria había terminado para siempre. El aire se espesó con algo primitivo, algo que despertó cada fibra de mi ser de una manera que me aterrorizó y me fascinó al mismo tiempo. Pero esos no eran simples lobos los que habían llegado a mi puerta esa noche helada. Había algo en la forma en que me observaban, en cómo sus cuerpos heridos temblaban no solo de frío, sino de una necesidad que yo, como Omega, podía sentir pulsando en mis venas como fuego líquido. Cuando el más grande de ellos me miró directamente a los ojos, mi mundo se tambaleó de una manera que jamás podré explicar completamente. Pero eso viene después. Primero, déjame contarte cómo una Omega marginada como yo terminó siendo el centro de una profecía que cambiaría el destino de 5 alfas perdidos. Esta historia comenzó hace exactamente 3 meses, en una cabaña que la gente de la aldea consideraba maldita, donde yo había elegido vivir precisamente porque nadie más se atrevía a acercarse. Si alguna vez te has sentido como un paria, si has creído que tu destino era vivir en los márgenes de un mundo que no te comprende, entonces esta historia te hablará directamente al alma, porque lo que descubrí esa noche no fue solo que los hombres lobo existen, sino que a veces el universo conspira de maneras misteriosas para unir a las almas que están destinadas a sanarse mutuamente. Te prometo que al final de esta historia comprenderás que incluso los corazones más heridos pueden encontrar su hogar en los lugares más inesperados. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con alguien que parecía completamente fuera de tu alcance. Y si esta historia resuena contigo, no olvides darle me gusta para que más personas puedan descubrir que el amor verdadero a veces llega de las formas más extraordinarias. Mi nombre es Elara, y durante los últimos 2 años había vivido completamente sola en una cabaña de piedra y madera que se alzaba en el corazón del bosque de las sombras eternas. La gente de la aldea de Valdris, a 3 días de camino de mi refugio, susurraba historias sobre estas tierras. Decían que estaban malditas, que criaturas sobrenaturales vagaban entre los árboles centenarios, y que ningún alma cuerda se aventuraría más allá del sendero marcado con piedras blancas. Pero yo no era como la gente común. Como Omega sin manada, había aprendido que a veces los lugares que otros temen son exactamente donde puedes encontrar la paz que tu alma necesita. La cabaña había pertenecido a mi abuela, una mujer sabia que conocía los secretos de las hierbas curativas y los antiguos rituales de sanación. Cuando murió, me dejó no solo su hogar, sino también sus conocimientos sobre las plantas medicinales que crecían salvajes en estos bosques encantados. Aquí, rodeada de robles ancestrales y arroyos cristalinos, había encontrado una existencia simple pero satisfactoria. Mis días seguían un ritmo predecible. Al amanecer, revisaba mis trampas pequeñas para conejos y ardillas, nunca tomando más de lo necesario para sobrevivir. Las mañanas las dedicaba a recolectar hierbas, manzanilla para calmar los nervios, corteza de sauce para el dolor, bayas de saúco para fortalecer el cuerpo contra las enfermedades del invierno. Por las tardes, preparaba tinturas y ungüentos que ocasionalmente intercambiaba en la aldea por suministros que no podía obtener del bosque. La cabaña en sí era modest, pero acogedora. Construida con piedras del río y vigas de roble macizo, tenía una sola habitación grande con una chimenea de piedra que dominaba un extremo del espacio. Mi cama estaba en un rincón, cubierta con pieles de animales y mantas tejidas a mano. Una mesa de madera rústica servía tanto para preparar alimentos como para crear mis remedios herbales. Estantes tallados en las paredes de piedra albergaban frascos de vidrio llenos de plantas secas, raíces y polvos de colores diversos. Lo que más me gustaba de vivir aquí era el silencio. No el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de vida del bosque, el susurro del viento entre las hojas, el murmullo del arroyo cercano, el canto ocasional de los pájaros, y por las noches, el ulular distante de los búhos. Este era un silencio que me llenaba en lugar de vaciarme. Como Omega sin pareja, había aprendido a reprimir la mayor parte de mis instintos naturales. No había experimentado un celo en más de 2 años, y había llegado a creer que tal vez mi aislamiento había adormecido esa parte de mi naturaleza para siempre. Parte de mí se sentía aliviada por esto.
Los celos podían ser vulnerabilidades peligrosas para una omega sola en el mundo, pero el bosque tenía sus propios misterios. A veces, durante mis caminatas para recolectar hierbas, sentía ojos observándome desde las sombras. Nunca veía nada cuando miraba directamente, pero la sensación persistía. Los animales del bosque parecían más grandes y más inteligentes aquí que en otros lugares. Los lobos, en particular, eran una presencia constante aunque invisible. Sus aullidos nocturnos habían llegado a ser una canción de cuna familiar, aunque nunca había visto uno de cerca. La gente de Valdris me consideraba excéntrica en el mejor de los casos y peligrosa en el peor. Una omega viviendo sola en el bosque maldito desafiaba todo lo que creían sobre el orden natural. Cuando ocasionalmente visitaba la aldea para comerciar, las conversaciones se detenían y las miradas me seguían. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, y los hombres me observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No me importaba. Había encontrado algo en este bosque que nunca había tenido antes: autonomía real. Aquí, mis decisiones eran completamente mías. No había alfas diciéndome qué hacer, no había jerarquías de manada que navegar, no había expectativas sociales que cumplir. Era libre de ser simplemente el ara, no la omega o la sin manada o cualquier otra etiqueta que otros quisieran ponerme. Pero el destino, como descubriría pronto, tenía otros planes para mi tranquila existencia solitaria. Esa noche particular, la noche que cambiaría todo, una tormenta de invierno se acercaba desde las montañas del norte. Podía sentirla en mis huesos horas antes de que llegara. Una presión en el aire que hacía que mi piel omega se erizara con anticipación primitiva. Había reforzado la cabaña, almacenado leña extra y preparado suficiente sopa caliente para varios días. Lo que no había preparado era para los 5 pares de ojos dorados que pronto me mirarían con una intensidad que despertaría cada instinto omega que había logrado suprimir durante 2 años de soledad. La tormenta estaba a punto de traer mucho más que nieve y viento helado a mi puerta. La tormenta llegó como una bestia furiosa desatada desde las profundidades del invierno más crudo. El viento aullaba entre los árboles centenarios con una ferocidad que hacía temblar los cimientos de piedra de mi cabaña, y la nieve caía en cortinas tan espesas que el mundo más allá de mis ventanas había desaparecido por completo en una oscuridad blanca y devorador. Me había preparado bien para la tormenta, como siempre. La chimenea crepitaba con un fuego robusto, alimentado por los troncos más secos de mi reserva, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Una olla de hierro colgaba sobre las llamas, llenando la cabaña con el aroma reconfortante de un estofado de conejo y hierbas silvestres. Había cerrado las contraventanas de madera maciza y reforzado la puerta con la barra de hierro que mi abuela había instalado décadas atrás, para noches exactamente como esta. Pero algo se sentía diferente en esta tormenta. Había una electricidad en el aire que no tenía que ver con el clima, una tensión que hacía que mi piel omega se erizara de maneras que no había experimentado en años. Era como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que estaba a punto de suceder. Cerca de la medianoche, cuando la tormenta alcanzó su punto más feroz, los escuché por primera vez. No eran los aullidos distantes y melódicos que había llegado a asociar con las noches tranquilas en el bosque. Estos sonidos eran diferentes, crudos, desesperados, llenos de un dolor que atravesaba el rugido del viento como cuchillas afiladas. 5 voces distintas se alzaron en una sinfonía de agonía que hizo que algo profundo en mi pecho se contrajera con una empatía instintiva que no podía explicar. Al principio pensé que era mi imaginación, que el viento estaba jugando trucos con mis sentidos. Pero los aullidos continuaron, acercándose cada vez más a mi refugio. Y había algo en esos sonidos que despertaba una respuesta primitiva en mi naturaleza omega, un impulso de protección y cuidado que había mantenido cuidadosamente reprimido durante mis años de soledad. Entonces llegaron los arañazos, suaves al principio, casi inaudibles bajo el rugido de la tormenta, pero gradualmente se volvieron más insistentes, más desesperados. Algo estaba en mi puerta. Algo que necesitaba refugio con una urgencia que podía sentir resonando en mis huesos. Mi mente racional me gritaba que no abriera. Las tormentas de invierno en el bosque de las sombras eternas eran mortales,
y cualquier criatura lo suficientemente desesperada como para buscar refugio en una cabaña humana tenía que estar al borde de la muerte. Podría ser peligroso. Podría ser una trampa. Podría ser cualquier cosa. Pero mi corazón Omega, esa parte de mí que había aprendido a ignorar, latía con una compulsión que no podía negar. Algo en esos sonidos, en esos arañazos desesperados, hablaba a una parte fundamental de mi ser que existía más allá de la lógica y la autopreservación. Con manos temblorosas, me acerqué a la puerta. Los arañazos se intensificaron cuando mis pasos resonaron en el suelo de piedra, como si lo que fuera que estuviera afuera pudiera sentir mi presencia acercándose. Presioné mi oído contra la madera maciza, tratando de discernir qué había al otro lado. Lo que escuché me dejó sin aliento. No eran solo arañazos, eran gemidos. Gemidos de dolor tan profundos y desgarradores que sentí lágrimas picando en mis ojos. Y debajo de esos sonidos de agonía, pude escuchar algo que hizo que mi corazón se detuviera. Respiración laboriosa. Múltiples patrones de respiración que sugerían no una, sino varias criaturas. «Por favor», susurré contra la puerta, sin saber si hablaba conmigo misma o con lo que fuera que estuviera afuera. «Por favor, no me hagas hacer esto». Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, mis manos ya estaban moviéndose hacia la barra de hierro que aseguraba la puerta. Mi naturaleza Omega había tomado control, empujando así de todos mis instintos de supervivencia en favor de algo más profundo, más fundamental. Levanté la barra con un esfuerzo considerable, el metal pesado cayendo al suelo con un ruido sordo que fue inmediatamente tragado por el rugido del viento. Mis dedos encontraron el pestillo, y con una respiración profunda que podría haber sido mi última, abrí la puerta. La tormenta rugió hacia el interior de mi cabaña como una bestia hambrienta, trayendo consigo una ráfaga de nieve y aire tan frío que me cortó la respiración. Pero no fue el frío lo que me hizo tambalear hacia atrás en shock. Fueron los ojos. 5 pares de ojos que brillaban con una luz dorada sobrenatural en la oscuridad, reflejando la luz de mi chimenea con una intensidad que no era completamente animal. Estaban adheridos a formas que mi mente inicialmente registró como lobos, pero lobos más grandes de lo que jamás había visto, con pelajes que variaban desde el negro medianoche hasta el gris plateado y el marrón dorado. Pero no fue su tamaño lo que me dejó paralizada en el umbral de mi puerta. Fue la inteligencia en esos ojos dorados, una conciencia y comprensión que ningún animal salvaje debería poseer. Me miraban no como depredadores evaluando a una presa, sino como seres conscientes pidiendo ayuda. El más grande de ellos, un ejemplar masivo con pelaje negro como la noche y cicatrices que criscruzaban su hocico, dio un paso vacilante hacia adelante. Su pata delantera izquierda colgaba en un ángulo antinatural, claramente rota. Sangre manchaba la nieve a sus pies, dejando un rastro carmesí que la tormenta no había logrado borrar completamente. A su lado, un lobo de pelaje gris plateado respiraba con dificultad evidente, sus costillas visibles a través de su pelaje empapado. Tenía una herida profunda en el flanco que seguía sangrando lentamente, tiñendo su pelaje de un rojo oscuro. Los otros 3 no estaban en mejor estado. Uno, con pelaje dorado que debería haber sido magnífico, tenía una oreja desgarrada y cojeaba severamente de la pata trasera. Otro, más pequeño que el resto pero aún imponente, tenía los ojos vidriosos de fiebre y temblaba violentamente. El último, con markings únicos de blanco y marrón, parecía estar usando toda su fuerza restante, simplemente para mantenerse en pie. Todos estaban al borde del colapso, sus cuerpos masivos temblando no solo por el frío, sino por agotamiento, pérdida de sangre, y lo que claramente había sido días, tal vez semanas, sin alimentación adecuada. Pero fue lo que sucedió después lo que selló mi destino para siempre. El lobo negro, el líder obvio del grupo, me miró directamente a los ojos y hizo algo que ningún lobo salvaje haría jamás. Inclinó su cabeza masiva en lo que solo podía describir como una reverencia. Un gesto de respeto, de súplica, de reconocimiento de mi autoridad para decidir su destino. Y en ese momento, mientras 5 criaturas magníficas y mortalmente heridas me miraban con una mezcla de esperanza desesperada y resignación digna, supe que no había elección que hacer. Mi naturaleza Omega había despertado completamente,
y estas criaturas misteriosas habían despertado algo en mí que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. «Entren», susurré, retrocediendo para hacer espacio. «Rápido, antes de que mueran de frío». No tenía idea de que acababa de invitar a 5 alfas hombres lobo a mi vida, y que nada volvería a ser lo mismo. El momento en que esas 5 criaturas magníficas cruzaron el umbral de mi cabaña, el aire cambió completamente. No era solo el frío de la tormenta lo que había entrado conmigo. Había algo más, algo primitivo y poderoso que hizo que cada fibra de mi ser omega vibrara con una frecuencia que no había sentido jamás. Cerré la puerta rápidamente, luchando contra el viento que parecía determinado a mantenerla abierta. La barra de hierro cayó en su lugar con un sonido definitivo, que fue tragado inmediatamente por el crepitar del fuego y los gemidos suaves de dolor que ahora llenaban mi hogar. Cuando me volví para enfrentarlos, mi corazón se detuvo por un momento. 5 lobos masivos yacían dispersos por el suelo de piedra de mi cabaña, sus pelajes empapados creando charcos de nieve derretida mezclada con sangre. El contraste entre su tamaño imponente y su evidente vulnerabilidad creó una tensión en mi pecho que me resultaba difícil de respirar. «Dios mío», susurré, llevándome una mano al corazón. «¿Qué les ha pasado?» Como si hubiera entendido mi pregunta, el lobo negro levantó su cabeza masiva y me miró con esos ojos dorados que parecían contener siglos de sabiduría y dolor. Había algo casi humano en la forma en que me observaba, una inteligencia que hizo que mi piel se erizara con una mezcla de fascinación y miedo primitivo. Mi mente racional gritaba advertencias. Estos eran depredadores salvajes, criaturas que podrían desgarrarme en pedazos en el momento en que recuperaran sus fuerzas. Pero mi corazón omega, esa parte de mí que había permanecido dormida durante tanto tiempo, respondía a su dolor con una compulsión de cuidar que era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. «Está bien», murmuré, más para calmarme a mí misma que a ellos. «Vamos a solucionarlo. Todos vamos a estar bien». Me moví hacia mi colección de hierbas medicinales, mis manos temblando ligeramente mientras seleccionaba los frascos que necesitaría. Corteza de sauce para el dolor, raíz de consuelda para las heridas, manzanilla para calmar, y mi reserva más preciada, una tintura especial que mi abuela había creado específicamente para heridas profundas y pérdida de sangre. El lobo gris plateado con la herida en el flanco era claramente el más crítico. La sangre continuaba filtrándose lentamente de la herida, y su respiración era demasiado superficial. Me acerqué a él con cuidado, hablando en voz baja. «Voy a ayudarte», le dije, sorprendiéndome a mí misma por lo natural que se sentía hablarle como si pudiera entenderme. «Pero necesitas dejarme tocar la herida». Para mi asombro, el lobo no solo no se resistió cuando me acerqué, sino que activamente se movió para darme mejor acceso a su herida. Sus ojos dorados me siguieron mientras trabajaba, y pude jurar que había gratitud en esa mirada antigua. La herida era profunda, claramente hecha por garras o colmillos. Mientras limpiaba cuidadosamente la sangre seca y los detritos, pude ver que había sido causada por algo grande y poderoso. ¿Qué clase de criatura podría herir a lobos de este tamaño? «Esto va a doler un poco», murmuré, aplicando la tintura de mi abuela directamente en la herida. El lobo se tensó, pero no emitió sonido alguno. Su resistencia al dolor era impresionante, casi sobrenatural. Mientras trabajaba, me di cuenta de que los otros 4 me observaban con una atención intensa. No era la atención hambrienta de depredadores esperando una oportunidad para atacar. Era algo más complejo, más profundo. Era como si estuvieran evaluándome, midiendo mi carácter, mi intención, mi valía. El lobo negro con la pata rota fue el siguiente. Cuando me acerqué a él, hizo algo que me dejó completamente sin aliento. Extendió su pata herida hacia mí, ofreciéndola para mi inspección. El gesto era tan claramente intencional, tan obviamente inteligente, que sentí que mi visión del mundo se tambaleaba. «¿Quién eres realmente?», susurré mientras examinaba cuidadosamente su pata. Los huesos estaban definitivamente rotos, pero era una fractura limpia que podría sanar apropiadamente con el cuidado correcto. Sus ojos dorados me estudiaron con una intensidad que hizo que mi omega interior se agitara de maneras que no entendía completamente.
Había algo en la forma en que me miraba que despertaba instintos que había mantenido cuidadosamente reprimidos durante años. Trabajé en silencio durante las siguientes horas, moviéndome de un lobo al otro con una eficiencia nacida de años de práctica con hierbas curativas. Pero esto era diferente a curar a los aldeanos ocasionales que venían buscando mis remedios. Estos lobos respondían a mi toque de maneras que desafiaban toda lógica. Sus heridas parecían cerrarse más rápido de lo que debería ser posible. Su respiración se estabilizaba bajo mis manos de maneras que no podía explicar médicamente. Y más perturbador aún, podía sentir algo fluyendo entre nosotros mientras trabajaba, una conexión energética que hacía que mi piel hormigueara con sensaciones desconocidas. El lobo más pequeño, el que había estado temblando con fiebre, se calmó completamente cuando puse mis manos sobre su frente. Su temperatura bajó gradualmente hasta niveles normales y su respiración se hizo más profunda y regular. Era como si mi toque tuviera propiedades curativas que iban más allá de cualquier hierba o medicina. «Esto no es normal», murmuré para mí misma mientras vendaba la oreja desgarrada del lobo dorado. «Nada de esto es normal». Como si hubiera escuchado mi comentario, el lobo dorado giró su cabeza y me miró directamente a los ojos. Y por un momento aterrador y fascinante, pude jurar que vi una sonrisa en esos ojos antiguos. No una expresión canina, sino algo definitivamente humano. A medida que la noche progresaba, me di cuenta de otros comportamientos extraños. Los lobos se organizaban entre ellos de maneras que sugerían una jerarquía social compleja. El lobo negro era claramente el líder, pero no gobernaba a través del miedo o la dominación. Los otros lo respetaban, lo seguían, pero también parecían tomar decisiones independientes. Más extraño aún, parecían estar protegiéndome. Cuando me moví para añadir más leña al fuego, el lobo con markings blancos y marrones se posicionó entre mí y la puerta, como si estuviera montando guardia. Cuando un ruido fuerte del viento hizo que me sobresaltara, todos 5 levantaron sus cabezas en alerta máxima, escaneando posibles amenazas. ¿De qué me están protegiendo?, pregunté en voz alta, sin esperar realmente una respuesta, pero la respuesta llegó de una manera que no esperaba. El lobo negro se levantó lentamente, favoreciendo su pata herida, y se acercó a mí con movimientos deliberados. Se detuvo directamente frente a mí, su cabeza masiva a la altura de mi pecho, y me miró con una intensidad que hizo que mi respiración se atascara en mi garganta. Entonces, con un movimiento que era imposiblemente gentil para una criatura de su tamaño, presionó su frente contra mi mano. El contacto envió una onda de calor a través de mi brazo, una sensación que era parte eléctrica, parte reconfortante y completamente inexplicable. En ese momento, mientras 5 lobos imposibles descansaban en mi cabaña y la tormenta rugía afuera, supe que mi vida había cambiado para siempre. No sabía cómo o por qué, pero estas criaturas habían despertado algo en mí que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Mi naturaleza omega estaba despertando, y algo me decía que estos no eran lobos ordinarios. Algo me decía que pronto descubriría exactamente qué eran realmente. Los días siguientes a la tormenta trajeron una calma extraña al bosque, pero dentro de mi cabaña, la tensión crecía de maneras que no podía explicar completamente. Los 5 lobos se habían establecido en mi hogar con una naturalidad que desafiaba toda lógica, y cada hora que pasaba me traía nuevas revelaciones sobre lo extraordinarios que realmente eran. El primer signo de que algo estaba fundamentalmente diferente llegó la mañana después de la tormenta. Me desperté al amanecer, como siempre, pero en lugar de encontrar a 5 lobos salvajes que habían huido durante la noche, los encontré organizados en lo que solo podía describir como una formación protectora alrededor de mi cama. El lobo negro, al que había comenzado a pensar como el líder, estaba posicionado directamente entre mi cama y la puerta. El gris plateado vigilaba la ventana principal. Los otros 3 habían tomado posiciones estratégicas que les permitían observar todos los puntos de entrada posibles. No estaban simplemente descansando, estaban montando guardia. «Buenos días», murmuré, sintiéndome ligeramente ridícula por saludar a lobos salvajes. Pero lo que sucedió después me dejó completamente sin palabras. Todos 5 giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo, sus ojos dorados brillando con una inteligencia que hizo que mi piel se erizara. Y entonces,
Uno por uno, cada lobo inclinó su cabeza en lo que solo podía describir como un saludo respetuoso. No era un comportamiento canino. Era algo completamente diferente, algo casi humano. ¿Qué son ustedes realmente?, susurré, pero ninguno de ellos respondió. Solo me observaron con esos ojos antiguos que parecían contener secretos que aún no estaba lista para conocer. A medida que pasaban los días, los comportamientos extraños se multiplicaron. Cuando preparaba comida, el lobo dorado se acercaba y observaba cada movimiento que hacía, como si estuviera memorizando mis técnicas de cocina. Cuando organizaba mis hierbas medicinales, el más pequeño se sentaba a mi lado y parecía estudiar cada planta, cada frasco, cada preparación. Pero fue su comprensión del lenguaje lo que realmente me desconcertó. «Necesito más leña», dije una tarde, más para mí misma que para ellos. Inmediatamente, el lobo con markings blancos y marrones se levantó y se dirigió hacia la puerta, mirándome expectante. Cuando abrí la puerta, salió directamente hacia mi pila de leña y comenzó a empujar troncos hacia la cabaña con su hocico. No era coincidencia. Había entendido exactamente lo que necesitaba. «Esto es imposible», murmuré, observando cómo trabajaba con una eficiencia que sugería no solo comprensión, sino experiencia previa con tareas domésticas. Esa noche, mientras preparaba una sopa de hierbas, accidentalmente derramé sal en el suelo. Antes de que pudiera moverme para limpiarla, el lobo gris plateado se acercó y, con movimientos increíblemente cuidadosos, usó su pata para empujar toda la sal hacia un pequeño montón. Luego me miró como si esperara aprobación por su ayuda. «Gracias», susurré, completamente atónita. Sus ojos brillaron con lo que parecía ser satisfacción. Pero las señales más perturbadoras tenían que ver con cómo respondían a mi naturaleza omega. Durante mis años de soledad, había logrado suprimir casi completamente mis instintos omega más básicos. No había experimentado un celo en más de 2 años, y había llegado a creer que tal vez mi aislamiento había adormecido permanentemente esa parte de mi naturaleza. Pero desde la llegada de los lobos, podía sentir algo despertando dentro de mí. Mi piel estaba más sensible. Mis sentidos parecían más agudos. Y más inquietante aún, podía sentir una conexión energética con cada uno de ellos que crecía más fuerte cada día. El lobo negro parecía ser particularmente sensible a estos cambios en mí. Cuando me movía por la cabaña, sus ojos me seguían con una intensidad que hacía que mi corazón se acelerara. Cuando accidentalmente me corté el dedo mientras preparaba hierbas, su reacción fue inmediata y visceral. Se acercó rápidamente, olió mi mano herida y emitió un sonido bajo que era parte gruñido, parte lamento. «Estoy bien», le aseguré, pero él no se alejó hasta que vendé completamente el corte. Su preocupación era tan evidentemente protectora que sentí algo cálido y confuso revolverse en mi pecho. Los otros mostraban sus propias formas únicas de atención hacia mí. El lobo dorado parecía anticipar mis necesidades antes de que yo misma las reconociera, trayéndome mantas cuando comenzaba a sentir frío, posicionándose cerca cuando me sentía inquieta. El más pequeño había desarrollado el hábito de acurrucarse cerca de mis pies cuando trabajaba, proporcionando un calor reconfortante que no sabía que necesitaba. Pero fue durante la 3ª noche cuando sucedió algo que cambió completamente mi perspectiva sobre mis huéspedes misteriosos. Me había despertado a mitad de la noche por un sonido extraño. No era amenazante, era más como voces murmuradas muy bajas, casi inaudibles. Me quedé completamente quieta en mi cama, conteniendo la respiración mientras trataba de localizar la fuente del sonido. Las voces venían de donde los lobos estaban descansando. Con el corazón latiendo fuertemente, me las arreglé para mirar discretamente desde mi cama. Lo que vi me hizo cuestionar mi propia cordura. Los 5 lobos estaban despiertos, sus cabezas juntas en lo que parecía ser una conferencia íntima. Y los sonidos que estaban haciendo no eran ladridos o aullidos típicos de lobos. Eran patrones de comunicación complejos, casi como si estuvieran teniendo una conversación, patrones tonales que subían y bajaban como habla real, y de vez en cuando, uno de ellos miraba en mi dirección, como si estuvieran discutiendo sobre mí. «¿De qué están hablando?», susurré,
tan bajito que ni siquiera yo misma podía oírme. Inmediatamente, todos los sonidos se detuvieron. 5 pares de ojos dorados se volvieron hacia mí en la oscuridad, brillando con una luz que no era completamente natural. Por un momento que se sintió como una eternidad, nos observamos mutuamente en silencio absoluto. Entonces el lobo negro hizo algo que me heló la sangre. Ladeó su cabeza exactamente de la manera en que un humano lo haría cuando considera cuidadosamente qué decir a continuación. Cerré los ojos fuertemente, fingiendo que había vuelto a dormirme, pero mi mente corría a velocidad imposible. Estos no eran lobos ordinarios. Posiblemente no eran lobos en absoluto. Pero si no eran lobos, ¿qué eran? Y más importante aún, ¿por qué mi naturaleza omega respondía a ellos de maneras que nunca había experimentado con ningún ser humano? Durante los días siguientes, comencé a observarlos más cuidadosamente, buscando más evidencia de que mis sospechas crecientes tenían fundamento, y la encontré en docenas de pequeños detalles que individualmente podrían explicarse, pero que juntos pintaban un cuadro imposible de ignorar. La forma en que el lobo gris plateado organizaba instintivamente mis hierbas medicinales por propiedades curativas, como si tuviera conocimiento médico previo. Cómo el lobo dorado parecía entender conceptos de cocina complejos, anticipando qué ingredientes necesitaría siguiente. La manera en que todos ellos parecían comprender no solo mis palabras, sino mis emociones, respondiendo a mi estado de ánimo con una sensibilidad que iba mucho más allá del instinto animal. Y luego estaba la forma en que me miraban, no con la adoración simple de animales domésticos, ni con el respeto cauteloso de criaturas salvajes. Me miraban como hombres mirarían a una mujer que encontraran intrigante, protectora y profundamente atractiva. La realización llegó gradualmente, pero cuando finalmente se cristalizó en mi mente consciente, fue como un rayo. Estos no eran lobos que actuaban de manera extraña. Estos eran hombres que habían sido transformados en lobos. Y algo me decía que pronto descubriría exactamente cómo y por qué. La verdad llegó en la 7ª noche, bajo el resplandor plateado de una luna llena que convertía la nieve en un manto de cristales luminosos. Había sido una jornada particularmente extraña, llena de miradas cargadas de significado y una tensión eléctrica que parecía espesar el aire mismo dentro de mi cabaña. Los 5 lobos habían estado inquietos todo el día, paseando con una energía nerviosa que nunca antes había visto en ellos. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad casi febril, y había algo en la forma en que se movían que sugería una anticipación ansiosa, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Me había retirado a mi cama más temprano de lo usual, agotada por la tensión constante de vivir con criaturas que desafiaban toda comprensión lógica. Pero el sueño no llegaba. Había algo en el aire, una electricidad primitiva que hacía que mi piel omega se erizara con sensaciones que no podía nombrar. Cerca de la medianoche, cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo despejado, los escuché comenzar a gemir. No eran los sonidos de dolor que había escuchado la noche de la tormenta. Estos gemidos eran diferentes, profundos, resonantes, llenos de una agonía que parecía ser tanto física como emocional. Había algo casi ritual en la forma en que sus voces se alzaban y caían en armonía, como si estuvieran participando en algún tipo de ceremonia ancestral. Me senté en mi cama, el corazón latiendo fuertemente mientras trataba de decidir si debía investigar o fingir que seguía dormida. La decisión fue tomada por mí cuando los gemidos se intensificaron hasta convertirse en algo que solo podía describir como gritos de transformación. Con manos temblorosas, me levanté de la cama y me acerqué cuidadosamente al área principal de la cabaña. Lo que vi cuando miré desde las sombras me robó completamente la respiración y cambió mi comprensión del mundo para siempre. Los 5 lobos estaban en el centro de la habitación, sus cuerpos contorsionándose de maneras que desafiaban la anatomía normal. La luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas parecía concentrarse en ellos, creando un resplandor sobrenatural que hacía que sus pelajes brillaran como metal líquido. Y entonces, mientras observaba paralizada por el shock y la fascinación, comenzaron a cambiar. El proceso era a la vez hermoso y aterrador. Sus formas lupinas se alargaban, se estiraban, se transformaban con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la física. Los huesos se reestructuraban con sonidos que eran parte chasquido, parte melodía,
Los músculos se redefinían, creando nuevas formas bajo piel que fluctuaba entre pelaje y carne humana. Cerré los ojos fuertemente, convencida de que debía estar alucinando. Cuando los abrí de nuevo, 5 hombres magníficos estaban donde antes habían estado los lobos. El que había sido el lobo negro era claramente el líder incluso en forma humana. Alto y poderoso, con cabello negro como la medianoche que le caía hasta los hombros, y ojos que mantenían ese mismo brillo dorado sobrenatural. Cicatrices cruzaban su torso desnudo, mapas de batallas pasadas que hablaban de una vida de conflicto y supervivencia. El que había sido gris plateado tenía cabello del mismo color plateado, más corto, pero igualmente impresionante. Su construcción era ligeramente más delgada, pero no menos imponente, con músculos definidos que hablaban de fuerza y agilidad. La herida que había curado en su flanco era ahora una cicatriz rosada en su costado humano. Los otros 3 eran igualmente impresionantes, cada uno único pero todos compartiendo esa misma presencia alfa que hacía que mi naturaleza omega respondiera de maneras que no había experimentado jamás. El que había sido dorado tenía cabello rubio oscuro y facciones que podrían haber sido esculpidas por artistas antiguos. El más joven tenía cabello castaño y ojos que brillaban con una inteligencia feroz. El último, con cabello que mezclaba tonos marrones y dorados, tenía una presencia tranquila pero poderosa que sugería profundidades ocultas. Todos estaban completamente desnudos, sus cuerpos magníficos iluminados por la luz de la luna, y todos me estaban mirando directamente. «Hola, Elara», dijo el líder con una voz profunda y resonante que envió ondas de reconocimiento a través de mi ser. «Creemos que es hora de que hablemos». Mi mente se fragmentó en 1000 direcciones a la vez. Parte de mí quería gritar, otra parte quería correr, y una tercera parte, una parte que reconocía como puramente Omega. Quería acercarse a estos hombres magníficos y poderosos que habían estado viviendo en mi hogar durante una semana. Ustedes son, tartamudeé, incapaz de formar una oración coherente. Hombres lobo, completó el de cabello plateado con una sonrisa gentil que contrastaba con la intensidad de sus ojos dorados. Cambiaformas, alfas. Y tú, dulce Elara, eres la Omega más poderosa que hemos encontrado en siglos. Eso es imposible, susurré, retrocediendo hasta que mi espalda tocó la pared de piedra. Los hombres lobo no existen. Son solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. El más joven de ellos se acercó lentamente, sus movimientos fluidos y controlados como los de un depredador nato. Las leyendas existen por una razón, pequeña Omega. Y tú has estado viviendo en el corazón del territorio más mágico de estas tierras, un lugar donde la frontera entre los mundos es más delgada. ¿Quiénes son ustedes?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieren de mí?, fue el líder quien respondió, su voz cargada con una autoridad que hizo que algo profundo en mi interior se removiera en reconocimiento. Somos los exiliados de la luna rota. Mi nombre es Kiran. Estos son mis hermanos de Pac. Asher, señaló al de cabello plateado. Damon, al rubio. Félix, al más joven. Y Rowan, al último. Fuimos banished de nuestras Pac originales, continuó Asher, sus ojos nunca dejando mi rostro. Acusados de crímenes que no cometimos, exiliados para vagar sin hogar ni propósito, hasta que te encontramos, añadió Damon, su voz suave pero intensa. Una Omega con poderes curativos tan fuertes que pudiste sanar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas heridas. Yo no tengo poderes especiales, protesté débilmente. Solo conozco hierbas medicinales. Mi abuela me enseñó. Félix se rió suavemente, un sonido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Querida Elara, ninguna hierba común puede curar heridas de hombre lobo tan rápidamente como lo hiciste. Ningún Omega ordinario puede calmar a 5 alfas salvajes con solo su presencia. Has estado viviendo en negación de tu verdadera naturaleza, dijo Rowan, su voz profunda y pensativa. Pero nosotros podemos sentir tu poder, pequeña sanadora. Eres una Omega Luna, una de las más raras de nuestra especie. ¿Omega Luna?, repetí, sintiéndome como si estuviera navegando en un sueño extraño.
Una omega capaz de vincular múltiples alfas, explicó Kiran, dando otro paso hacia mí. Una omega cuyo poder de sanación se extiende más allá de lo físico hacia lo espiritual. Una omega destinada a crear nuevas PAC donde antes solo había exilio y pérdida. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras procesaba sus palabras. Todo lo que había conocido sobre mí misma, sobre el mundo, sobre lo que era posible, se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. ¿Por qué yo?, susurré finalmente. ¿Por qué ahora? Los 5 intercambiaron miradas cargadas de significado antes de que Kiran respondiera. Porque el destino nos trajo a tu puerta esa noche, Elara. Porque has estado esperando aquí, en este lugar mágico, para sanarnos y permitirnos sanar tu soledad también. Porque, añadió Asher suavemente, una omega como tú no debería estar sola, y alfas como nosotros no pueden sobrevivir sin el vínculo que solo tú puedes proporcionar. Mientras estaba allí, presionada contra la pared de piedra fría, mirando a 5 hombres magníficos que acababan de revelar ser criaturas de leyenda, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. La pregunta era, ¿estaba lista para abrazar este destino extraordinario que se había presentado en mi puerta? El aire dentro de mi cabaña se había vuelto espeso como la miel, cargado de tensiones que no sabía cómo nombrar. 5 alfas magníficos me observaban con una intensidad que hacía que cada terminación nerviosa en mi cuerpo, omega, vibrara con sensaciones completamente nuevas. Sus historias de exilio y traición aún resonaban en mis oídos, pero era lo que estaba sucediendo ahora, en este momento presente, lo que me tenía completamente paralizada. Necesito aire, murmuré, levantándome bruscamente de mi silla y dirigiéndome hacia la ventana. Pero incluso cuando puse distancia física entre nosotros, podía sentir sus presencias como llamas ardientes contra mi espalda. Elara. La voz de Kiran era suave pero autoritaria, enviando ondas de reconocimiento primitivo a través de mi sistema nervioso. ¿Qué sientes ahora mismo? Me volví para enfrentarlos, y el error fue inmediato. Los 5 me miraban con una intensidad que trascendía lo meramente humano. Sus ojos dorados brillaban con algo que era parte preocupación, parte deseo, y parte algo más profundo que no podía nombrar. Calor, admití, mi voz apenas un susurro. Siento calor por todas partes. Asher se movió ligeramente, y pude ver cómo sus músculos se tensaron bajo su camisa. Tu naturaleza omega está despertando completamente. Después de años de supresión, la presencia de 5 alfas compatibles está activando instintos que probablemente nunca supiste que tenías. ¿Compatibles?, repetí, la palabra saliendo de mis labios como una caricia involuntaria. Los vínculos alfa-omega no son aleatorios, explicó Damon, su voz ronca de una manera que hizo que algo profundo en mi vientre se contrajera. Hay resonancias espirituales, químicas, que indican compatibilidad. La forma en que tu cuerpo responde a nosotros, la forma en que nosotros respondemos a ti. Es porque estamos destinados, completó Félix, sus ojos jóvenes pero antiguos fijos en mí, con una reverencia que me hizo estremecer. Eso es imposible, protesté, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, mi cuerpo las contradecía. Podía sentir una humedad creciente entre mis muslos, un vacío que nunca había experimentado tan intensamente, una necesidad que pulsaba en sincronía con mi corazón acelerado. Rowan se acercó lentamente, sus movimientos fluidos como los de un depredador nato. ¿Es imposible, pequeña Omega? ¿O es exactamente lo que has estado esperando sin saberlo? Yo no... comencé, pero las palabras murieron cuando él levantó su mano y con un movimiento increíblemente gentil, tocó mi mejilla. El contacto envió una descarga eléctrica a través de todo mi sistema, tan intensa que mis rodillas casi cedieron. «Tu piel está ardiendo», murmuró, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula con una reverencia que me hizo temblar. «Y tu aroma ha cambiado», completó Kiran, acercándose desde el otro lado. «Ya no hueles solo a Omega solitaria, hueles a Omega despertando, a una mujer que está comenzando a entender su verdadero poder». «¿Qué poder?», susurré, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. «El poder de sanar no solo cuerpos, sino almas», dijo Asher, su voz médica teñida de algo más personal.
El poder de tomar 5 alfas rotos y crear algo hermoso y fuerte a partir de los fragmentos. El poder de ser amada por 5 hombres que darían sus vidas por protegerte, añadió Damon, acercándose hasta que pude sentir el calor radiando de su cuerpo. No sé cómo hacer eso, admití, mi voz quebrándose ligeramente. No sé cómo ser lo que ustedes necesitan. Félix se rió suavemente, un sonido que envió ondas de calor líquido por mis venas. Pequeña sanadora, ya lo estás haciendo. Desde el momento en que nos dejaste entrar, has estado sanándonos de maneras que van más allá de hierbas y vendajes. Pero ustedes son 5, protesté débilmente. Yo soy solo una omega que ha estado sola durante años, que no sabe nada sobre vínculos múltiples o pacts o sobre ser adorada, murmuró Rowan, sus labios tan cerca de mi oído que su aliento hizo que me estremeciera, o sobre ser protegida, valorada, amada de la manera que una omega como tú merece. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. De alguna manera, sin que me diera cuenta, los 5 alfas se habían movido hasta rodearme completamente, no de manera amenazante, sino protectora, como si fueran un escudo viviente entre yo y cualquier peligro que pudiera existir en el mundo. ¿Qué está pasando conmigo?, pregunté, mi respiración volviéndose irregular mientras ondas de calor se extendían por mi cuerpo. Tu primer celo real, explicó Kieran, su voz profunda resonando en mi pecho. Has estado suprimiendo tu naturaleza omega durante tanto tiempo que tu cuerpo ha estado en un estado de hibernación. Nuestra presencia lo está despertando. ¿Cuánto tiempo hace que no experimentas un celo?, preguntó Asher, su entrenamiento médico evidente en la pregunta clínica. Más de 2 años, admití, mi rostro ardiendo de vergüenza. Los 5 intercambiaron miradas cargadas de significado y algo que parecía ser una mezcla de preocupación y hambre primitiva. Eso es peligroso, murmuró Damon. Los omegas no pueden suprimir sus celos indefinidamente sin consecuencias para su salud. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Infertilidad, depresión severa, pérdida gradual de la capacidad de formar vínculos, enumeró Félix con gravedad. En casos extremos, puede llevar a una muerte lenta y dolorosa. Pero tú, dijo Rowan, sus dedos encontrando mi mano y entrelazándose con los míos. Tú eres una omega luna. Tus instintos son más fuertes, más resilientes. Has sobrevivido a la supresión porque estabas esperando esto. ¿Esperando qué, exactamente?, susurré. A nosotros, respondieron los 5 al unísono, sus voces creando una armonía que resonó en mis huesos. El calor en mi vientre se intensificó hasta convertirse en una necesidad punzante que me hizo gemir suavemente. El sonido pareció electrificar el aire. Pude ver cómo los 5 alfas se tensaron, sus ojos brillando más intensamente. El ara, la voz de Kieran era una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Necesitas decidir. Ahora, tu celo está comenzando, y si permanecemos aquí, ¿qué?, pregunté, aunque mi cuerpo ya conocía la respuesta. Los vínculos comenzarán a formarse automáticamente, explicó Asher, su control médico luchando visiblemente contra sus instintos alfa. Una vez que comience el proceso, será casi imposible detenerlo. ¿Y si no quiero detenerlo? Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera pensarlas, sorprendiéndome tanto a mí como a ellos. El silencio que siguió fue tan intenso que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Luego, lentamente, 5 sonrisas aparecieron en sus rostros, transformándolos de alfas controlados a hombres que acababan de recibir el regalo más precioso del mundo. Entonces, murmuró Kieran, acercándose hasta que pude sentir su aliento contra mis labios. Déjanos mostrarte lo que significa ser amada por una pack completa. Déjanos enseñarte, susurró Asher, lo que significa ser adorada. Déjanos protegerte, prometió Damon. Déjanos sanarte, murmuró Félix. Déjanos amarte, concluyó Rowan, y mientras estaba allí, rodeada por 5 alfas magníficos que me ofrecían un amor que nunca había soñado posible, supe que mi vida de soledad había terminado para siempre. El celo que había estado construyéndose dentro de mí durante días finalmente se liberó completamente, y con él, mi destino como su omega luna.
3 días habían pasado desde que los 5 alfas revelaron su verdadera naturaleza, y mi mundo había cambiado de maneras que nunca creí posibles. Mi celo había comenzado de manera gradual pero intensa, creando una intimidad emocional entre nosotros que trascendía lo físico. Ellos habían sido increíblemente respetuosos, ayudándome a navegar las sensaciones abrumadoras mientras construíamos vínculos que podía sentir fortaleciéndose cada hora que pasaba. Pero esa mañana, algo cambió. Me desperté con una sensación de inquietud que no podía explicar. Los 5 alfas estaban dispersos por la cabaña, algunos aún durmiendo, otros manteniendo guardia silenciosa como habían hecho cada noche. Pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que hizo que mi piel omega se erizara con alarma primitiva. Kieran fue el primero en sentirlo también. Lo vi enderezarse desde su posición cerca de la ventana, sus ojos dorados escaneando el bosque con una intensidad que no había visto antes. Los otros despertaron instantáneamente, sus instintos alfa alertándolos del cambio en su líder. «¿Qué pasa?», susurré, mi voz apenas audible en el silencio tenso de la mañana. «Hay alguien más ahí fuera», murmuró Asher, moviéndose hacia otra ventana con movimientos fluidos y silenciosos. «¿Alguien herido? ¿Los que los perseguían?», pregunté, sintiendo una punzada de miedo que hizo que todos 5 se tensaran en respuesta. «No», dijo Damon, su cabeza ladeada mientras escuchaba sonidos que yo no podía percibir. «Es diferente. Es otro alfa», completó Félix, sus ojos jóvenes brillando con una mezcla de curiosidad y cautela. Rowan se acercó a mí instintivamente, su cuerpo posicionándose de manera protectora. Un alfa solitario, por el aroma, y está gravemente herido. Como si hubieran sido invocados por nuestras palabras, escuchamos el sonido inconfundible de algo grande, moviéndose a través de la nieve, seguido por gemidos de dolor que eran demasiado familiares. Era el mismo tipo de agonía desesperada que había escuchado la noche que mis 5 alfas llegaron a mi puerta. «No puede ser coincidencia», murmuró Kieran, sus músculos tensos mientras se preparaba para cualquier amenaza potencial. Pero yo ya me estaba moviendo hacia la puerta, empujada por la misma compulsión omega que me había llevado a ayudar a los otros. «Está herido. Puedo sentir su dolor». «El Ara no». La voz de Asher era firme pero gentil. «No sabemos quién es o por qué está aquí. Podría ser una trampa. O podría ser otro alfa que necesita ayuda». Contraataqué, mi naturaleza sanadora ya completamente activada. «¿No dijeron que reconocen a otros exiliados? ¿Qué si es como ustedes?» Los gemidos de afuera se intensificaron, y pude escuchar el sonido inconfundible de un cuerpo grande colapsando en la nieve. Fuera quien fuera, estaba al borde del colapso. «Su aroma», murmuró Damon, inhalando profundamente. «Es familiar, muy familiar». Kieran se acercó a la puerta, su postura cambiando gradualmente de defensiva a algo más complejo. «¿Cómo puede ser familiar? Nosotros 5 nos conocemos desde hace años. No hay otros». Sus palabras se cortaron abruptamente, cuando los gemidos de afuera se transformaron en algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz humana, débil, pero claramente pronunciando palabras. «Kieran». La voz era apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucháramos. «Kieran, hermano, ayúdame». El cambio en Kieran fue instantáneo y dramático. Su rostro se puso pálido como la nieve del exterior, y pude ver shock, dolor y algo que parecía ser esperanza desesperada luchando en sus facciones. «No puede ser», susurró, sus manos temblando mientras alcanzaba el pestillo de la puerta. «Él está muerto. Lo vi caer». «¿Quién?», pregunté. Pero él ya había abierto la puerta. Lo que vimos nos dejó a todos sin aliento. En la nieve, apenas consciente y claramente al borde de la muerte, yacía un hombre que era una versión más joven y más delgada de Kieran. Tenía el mismo cabello negro, los mismos ojos dorados, pero su rostro estaba marcado por cicatrices recientes, y su cuerpo temblaba violentamente por heridas que podía ver incluso desde la distancia. «Marcus». El nombre salió de los labios de Kieran como una oración y una maldición al mismo tiempo. «¿Marcus?», repetí, confundida por la intensidad emocional que había llenado repentinamente la cabaña. «Mi hermano menor», explicó Kieran con voz ronca, ya moviéndose hacia el hombre caído, «el que me acusó de patricidio».
el que confesó la verdad en su lecho de muerte, excepto que aparentemente no murió. Los otros 4 alfas intercambiaron miradas cargadas de tensión. Podía sentir sus emociones conflictivas. Lealtad hacia Kieran luchando contra desconfianza hacia el hombre que había destruido su vida. «Podría ser una trampa», murmuró Asher. Pero incluso mientras hablaba, ya se estaba moviendo para ayudar. «Míralo», dije, mi instinto sanador tomando control completo. «Está muriendo. Sea quien sea lo que haya hecho, está muriendo». Marcus levantó la cabeza con un esfuerzo visible, y cuando sus ojos dorados se encontraron con los míos, vi algo que me partió el corazón. Arrepentimiento tan profundo que parecía estar consumiéndolo desde adentro. «La Omega Luna», murmuró, su voz apenas un hilo. «Encontraste a la Omega Luna, Kieran, como las profecías decían». «¿Qué profecías?», pregunté, pero Marcus ya se había desvanecido en la inconsciencia. «Entre los 6, lo llevamos adentro, y pude evaluar inmediatamente la gravedad de sus heridas. Tenía múltiples heridas de garra que parecían infectadas, una posible fractura en las costillas y signos de inanición severa. Pero más que eso, podía sentir algo roto en su espíritu, un dolor que iba mucho más allá de lo físico». «¿Van a ayudarme a curarlo?», pregunté, mirando a mis 5 alfas. Podía sentir sus emociones conflictivas a través de nuestros vínculos en desarrollo. «Es tu hermano», le dije directamente a Kieran. «Sin importar lo que haya pasado entre ustedes, es familia». Kieran cerró los ojos, luchando visiblemente con emociones que habían estado enterradas durante años. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. «Ayúdalo», dijo simplemente. «Pero cuando despierte, tendrá que explicar muchas cosas». Mientras trabajaba para estabilizar a Marcus, usando todas mis habilidades de sanación y sintiendo mis poderes Omega Luna fluyendo más fuertemente que nunca, no pude evitar preguntarme qué significaría su llegada para la nueva vida que había comenzado a construir. ¿Era realmente su hermano buscando redención? ¿O era algo más complejo y potencialmente peligroso? Y más inquietante aún, ¿qué había querido decir con eso de las profecías? Mientras sus heridas comenzaban a sanar bajo mis manos, pude sentir que Marcus era diferente de mis otros alfas. Había una oscuridad en él, una culpa y dolor que corrían más profundo que el simple exilio. Pero también había algo más, algo que hacía que mi naturaleza Omega respondiera de maneras que no entendía completamente. Cuando finalmente se estabilizó y cayó en un sueño curativo, me di cuenta de que mi pequeña cabaña ahora albergaba no 5, sino 6 alfas, y que mi destino como Omega Luna acababa de volverse considerablemente más complicado. La pregunta era, ¿estaba lista para los secretos que Marcus traería consigo cuando despertara? Marcus despertó al tercer día con los ojos llenos de lágrimas y una confesión en los labios que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el pasado y el futuro. Cuando sus ojos dorados se abrieron y se encontraron con la mirada intensa de Kieran, las primeras palabras que salieron de su boca fueron un susurro quebrado. «Lo siento, hermano, por todo». Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba cada vínculo que había estado formando con mis alfas. Marcus reveló la verdad completa sobre lo que había sucedido en su pack original, una historia de manipulación, chantaje y una profecía antigua que los había perseguido durante generaciones. «No fui yo quien mató a nuestro padre», explicó con voz ronca mientras se recuperaba en mi cama, su cuerpo aún débil pero sus ojos brillando con una urgencia desesperada. «Fue nuestro tío, Aldrich. Pero él me amenazó con matar a nuestra hermana pequeña si no confesaba el crimen». Kieran se había quedado inmóvil durante toda la confesión, sus músculos tensos como cuerdas de arco mientras procesaba años de dolor y traición. «¿Elena está viva?». Su voz era apenas un susurro. «Estaba. La última vez que la vi». Marcus asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas marcadas por cicatrices. Aldrich la mantenía prisionera, usándola como garantía de mi silencio. Pero cuando confesé la verdad en lo que pensé, sería mi lecho de muerte. Él la mató de todas maneras. El rugido que salió de Kieran hizo temblar las paredes de piedra de mi cabaña. Era un sonido puramente alfa, lleno de dolor, furia y sed de venganza, que hizo que mi Omega interior se acurrucara instintivamente. Los otros 4 alfas se tensaron inmediatamente,
sus propios instintos activándose en respuesta a la angustia de su líder de pack. «Hermano», Marcus continuó, su mano extendida hacia Kiran con un gesto suplicante. «Sobreviví a mis heridas solo para poder encontrarte y decirte la verdad. Aldrich ha estado buscándote también. Él sabe sobre la profecía». «¿Qué profecía?», pregunté, mi voz cortando a través de la tensión como una cuchilla. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y pude sentir ondas de emociones complejas fluyendo a través de nuestros vínculos. Fue Marcus quien respondió, sus ojos fijos en mí, con una reverencia que me hizo estremecer. La profecía de la luna de sangre. Dice que cuando una omega luna se vincule con 6 alfas de linajes poderosos, tendrá el poder no solo de crear una nueva pack, sino de derrocar el orden establecido, de cambiar las leyes que han gobernado a nuestra especie durante milenios. 6 alfas, repetí, mi corazón acelerándose. Pero yo solo tengo 5. Me tienes a mí también, dijo Marcus suavemente. Si me aceptas a pesar de mis pecados pasados. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propia respiración. Miré a cada uno de mis alfas, sintiendo sus emociones a través de nuestros vínculos, protectividad, incertidumbre y algo más profundo que no podía nombrar completamente. La profecía también dice, Marcus continuó con voz más fuerte, que la omega luna experimentará un celo de poder que durará 3 días y 3 noches cuando todos sus vínculos estén completos, y que durante ese celo sus alfas se transformarán también. ¿Se transformarán cómo?, preguntó Asher, su entrenamiento médico haciéndolo inmediatamente cauteloso. Se volverán más fuertes, más rápidos, más conectados entre sí, explicó Marcus. Pero también más posesivos, más protectivos. El celo de una omega luna puede despertar instintos primordiales en los alfas que pueden ser intensos, como si sus palabras hubieran sido una invocación. Sentí una ola de calor familiar comenzando a construirse en mi vientre. Pero esta vez era diferente, más poderosa, más urgente que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Está comenzando, susurré, llevándome una mano al estómago mientras ondas de necesidad se extendían por mi cuerpo. Los 6 alfas reaccionaron instantáneamente. Pude ver cómo sus pupilas se dilataron, cómo sus músculos se tensaron, cómo algo primitivo y poderoso despertó en cada uno de ellos simultáneamente. Elara. La voz de Kiran era más profunda, más resonante que antes. ¿Sientes la diferencia? Y la sentía. Este no era solo un celo omega ordinario. Era algo que parecía estar reescribiendo mi código genético desde adentro hacia afuera. Podía sentir poder fluyendo a través de mis venas, una energía que conectaba no solo con mis 5 alfas originales, sino también con Marcus de maneras que no entendía completamente. «Es el celo de poder», murmuró Marcus, sus propios ojos brillando con una intensidad que rivalizaba con los otros. «Y significa que me has aceptado como tu 6º alfa». ¿Yo hice qué?, pregunté. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, podía sentir la verdad de lo que había dicho. Algo dentro de mí había reconocido a Marcus. Había extendido nuestros vínculos de pack para incluirlos sin que me diera cuenta conscientemente. Los vínculos omega luna funcionan a nivel instintivo, explicó Damon, aunque su voz sonaba tensa mientras luchaba contra sus propios instintos despertados. Tu naturaleza reconoció que él pertenecía a nuestra pack. ¿Pero puede mi cuerpo manejar vínculos con 6 alfas?, pregunté, sintiéndome abrumada por la intensidad de las sensaciones que se construían dentro de mí. Los omega luna están diseñados para eso, me aseguró Félix, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Pero será intenso, más intenso que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Nosotros estaremos aquí, prometió Rowan, acercándose para tomar mi mano. Te protegeremos, te cuidaremos, te amaremos a través de todo. ¿Y si no puedo manejarlo?, susurré, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Podrás, dijo Kiran con una confianza absoluta, que envió ondas de calor a través de nuestro vínculo. Eres más fuerte de lo que crees, pequeña Omega, y nosotros estaremos contigo en cada paso. Marcus se las arregló para sentarse,
a pesar de sus heridas aún sanadoras. Elara, hay algo más que necesitas saber sobre la profecía. ¿Qué? Pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Dice que cuando una Omega Luna complete sus vínculos con 6 alfas, no solo se convertirá en la matriarca más poderosa que nuestra especie haya conocido. Sus ojos dorados brillaron con algo que parecía ser esperanza mezclada con temor, sino que también se convertirá en un objetivo. ¿Un objetivo para qué?, preguntó Asher, inmediatamente alerta. Para todos los que se benefician del sistema actual, explicó Marcus. Packs tradicionales que no quieren ver cambios. Alfas que prefieren mantener a los omegas subordinados. Cualquiera que tema lo que una Omega Luna verdaderamente poderosa podría lograr. El calor en mi vientre se intensificó, y con él vino una claridad que nunca había experimentado antes. Podía sentir los vínculos con mis 6 alfas pulsando como líneas de luz dorada, conectándonos de maneras que trascendían lo físico. Entonces que vengan, dije, mi voz más fuerte y más segura de lo que había sonado jamás. Que vengan todos los que quieran desafiar lo que estamos construyendo aquí. Los 6 alfas me miraron con una mezcla de asombro y adoración que hizo que mi corazón se hinchara con emociones que no sabía que era capaz de sentir. Mi Omega Luna, murmuró Kiran, y por primera vez las palabras se sintieron completamente correctas, porque finalmente entendía lo que era. No solo una Omega solitaria que había encontrado su pack, sino una fuerza de cambio que podría transformar todo lo que nuestra especie había conocido. El celo de poder se intensificó, y con él, nuestro destino como la pack más poderosa que el mundo había visto jamás. El celo de poder que había comenzado 3 días atrás alcanzó su clímax durante la noche más larga del invierno, cuando la luna llena brillaba como plata líquida sobre la nieve pristina del bosque. Mi cuerpo había sido transformado por energías que no entendía completamente, y los vínculos con mis 6 alfas habían evolucionado hasta convertirse en algo que trascendía todo lo que había creído posible sobre las conexiones entre nuestra especie. Pero fue en esa noche final, cuando el poder fluyó a través de mí como fuego líquido, que las visiones comenzaron. Al principio pensé que eran sueños intensificados por el celo, fragmentos de imágenes que danzaban detrás de mis párpados cerrados, pero gradualmente se volvieron más claras, más coherentes, hasta que me di cuenta de que no eran sueños en absoluto, eran memorias ancestrales, conocimientos que habían sido transmitidos a través de generaciones de Omegas Luna antes que yo. Vi a mi abuela como nunca la había conocido, joven, poderosa, rodeada no por la soledad que había definido sus últimos años, sino por una pack de alfas que la adoraban. Vi cómo había rechazado ese destino, eligiendo la soledad para proteger a aquellos que amaba de las fuerzas que buscaban controlar su poder. Abuela, susurré en la oscuridad, y sentí sus manos espectrales acariciar mi frente sudorosa. Mi nieta preciosa. Su voz llegó como un eco desde más allá del velo entre mundos. Finalmente has despertado a tu verdadera naturaleza. ¿Por qué no me dijiste lo que era?, pregunté, lágrimas corriendo por mis mejillas mientras mis 6 alfas dormían profundamente a mi alrededor, agotados por días de intensidad emocional y física. Porque tenías que elegirlo por ti misma, explicó su espíritu. El poder de una Omega Luna no puede ser forzado o heredado simplemente. Debe ser despertado por amor verdadero, por vínculos forjados en comprensión mutua y respeto. ¿Y la profecía? ¿Es real? Más real de lo que imaginas, pequeña, pero también más compleja. Su presencia se intensificó, llenando la habitación con una calidez que contrastaba con el frío invernal del exterior. Una Omega Luna no solo puede crear una nueva pack, puede reescribir las leyes fundamentales que gobiernan nuestra especie. No entiendo, murmuré, sintiendo como si estuviera navegando en aguas demasiado profundas para mi comprensión. Durante milenios, nuestra especie ha operado bajo jerarquías rígidas, explicó. Alfas dominando, omegas sometiéndose, packs basadas en poder y control, en lugar de amor y cooperación. Pero una Omega Luna verdaderamente poderosa puede cambiar eso. Las visiones se intensificaron, mostrándome imágenes de lo que podría ser. Packs donde omegas y alfas eran socios iguales, donde la fuerza se medía no por dominación,
sino por la capacidad de sanar y unir, donde el amor reemplazaba al miedo como la fuerza motivadora principal. ¿Es eso lo que estoy destinada a hacer?, pregunté. Es lo que puedes elegir hacer, corrigió gentilmente. El destino te ofrece la oportunidad, pero la elección siempre será tuya. Cuando desperté completamente, la primera luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas, y mis 6 alfas me observaban con una mezcla de preocupación y asombro. Podía sentir que algo fundamental había cambiado durante la noche, no solo en mí, sino en todos nosotros. ¿Cómo te sientes?, preguntó Asher, su voz médica teñida de algo más personal y profundo. Diferente, admití, sentándome lentamente. Más fuerte, como si pudiera sentir cada ser vivo en este bosque, cada conexión, cada posibilidad. Tus ojos, murmuró Félix con asombro, están brillando. Me acerqué al pequeño espejo que colgaba cerca de mi área de hierbas medicinales, y lo que vi me dejó sin aliento. Mis ojos, que siempre habían sido un marrón común, ahora brillaban con vetas doradas, que pulsaban suavemente con mi latido cardíaco. La transformación está completa, dijo Marcus, su voz llena de reverencia. Eres oficialmente una Omega Luna en pleno poder. ¿Y qué significa eso exactamente?, pregunté, volviéndome para enfrentar a mis alfas. Significa, dijo Kiran, acercándose para tomar mis manos, que tienes el poder de crear algo completamente nuevo. Una PAC que no se base en dominación y sumisión, sino en cooperación y amor mutuo. Significa, añadió Daemon, que puedes desafiar las leyes antiguas que han mantenido a los Omegas subordinados durante generaciones. Pero también significa, Rowan me advirtió gentilmente, que habrá aquellos que tratarán de detenerte. El poder que ahora posees amenaza el orden establecido de maneras que algunos encontrarán inaceptables, como si sus palabras hubieran sido una invocación. Escuchamos el sonido de múltiples pies moviéndose a través de la nieve del exterior. Muchos pies. Demasiados para ser una coincidencia. Nos han encontrado, murmuró Marcus, su rostro poniéndose pálido. Aldrich debe haber seguido mi rastro. Los 6 alfas se movieron instantáneamente a posiciones defensivas, sus cuerpos formando un escudo protector alrededor de mí. Pero cuando miré por la ventana, lo que vi me hizo entender que esto era mucho más grande que la venganza personal de un alfa corrupto. Había al menos 20 figuras rodeando mi cabaña, todas claramente alfas, todas moviéndose con la coordinación de una fuerza militar entrenada. En el centro del grupo, pude ver a un hombre mayor con cabello gris y ojos que brillaban con una autoridad fría y calculada. «El Consejo de Ancianos», susurró Asher, reconociendo algo que yo no podía ver. «Han venido en persona». «¿El Consejo de Ancianos?», repetí, sintiendo una punzada de miedo que fue inmediatamente contrarrestada por una oleada de poder protector de mis alfas. «El cuerpo gobernante más poderoso de nuestra especie», explicó Kiran con voz tensa. «Si han venido aquí personalmente, significa que nos consideran una amenaza real». Una voz autoritaria resonó desde el exterior, amplificada por poder alfa, hasta que pudo escucharse claramente a través de las paredes de piedra. Omega conocida como Elara. La voz era fría, formal, completamente desprovista de calidez. Por decreto del Consejo de Ancianos, estás acusada de practicar artes prohibidas y formar vínculos ilegales. Sales voluntariamente para enfrentar juicio. O entramos por la fuerza. Mis 6 alfas gruñeron simultáneamente. Un sonido que hizo vibrar el aire mismo con poder primitivo. Pero fue mi propia reacción la que me sorprendió más. En lugar de miedo, sentí una calma fría descendiendo sobre mí, una claridad que parecía emanar directamente de mi nueva naturaleza, como Omega Luna completamente despertada. «¿Juicio por qué?», grité de vuelta, mi voz llevando un poder que no sabía que tenía. ¿Por encontrar amor? ¿Por sanar a los heridos? ¿Por crear algo hermoso a partir de la pérdida? ¿Por desafiar las leyes naturales?», llegó la respuesta. «Por formar vínculos múltiples que amenazan la estabilidad de nuestra especie. Por despertar poderes que fueron prohibidos por buenas razones». Miré a cada uno de mis alfas, viendo en sus rostros la misma determinación que sentía creciendo en mi interior. Habíamos encontrado algo precioso juntos, algo que valía la pena proteger sin importar el costo. «Entonces supongo»,
dije, mi voz resonando con un poder que parecía venir de generaciones de Omegas Luna antes que yo. Que es hora de mostrarles exactamente lo que una Omega Luna verdaderamente poderosa puede hacer. Porque finalmente entendía mi verdadero destino. No solo crear una nueva PAC, sino liderar una revolución que cambiaría para siempre la forma en que nuestra especie entendía el amor, el poder y la libertad. La batalla por nuestro futuro estaba a punto de comenzar. La confrontación con el Consejo de Ancianos no fue la batalla sangrienta que todos habíamos temido. En cambio, se convirtió en algo mucho más poderoso. Una demostración de lo que el amor verdadero y los vínculos forjados en respeto mutuo podían lograr cuando se enfrentaban a siglos de tradición opresiva. Cuando salí de mi cabaña con mis 6 alfas flanqueándome, no lo hice como una Omega sumisa presentándose para juicio. Salí como una Omega Luna en pleno poder, mis ojos brillando con vetas doradas que pulsaban con cada latido de mi corazón, mi presencia irradiando una autoridad que hizo que incluso los alfas más antiguos del consejo retrocedieran instintivamente. «Consejeros», dije, mi voz llevando un poder que resonó a través del bosque nevado. Han viajado muy lejos para confrontar algo que claramente no entienden. El líder del consejo, un alfa anciano con cabello plateado y ojos fríos como el hielo invernal, se adelantó. «Omega Elara, has violado las leyes más sagradas de nuestra especie. Los vínculos múltiples están prohibidos porque crean desequilibrios de poder que amenazan la estabilidad social». «¿Estabilidad social?», repetí, sintiendo una risa que no tenía nada de humor burbujeando en mi garganta. «¿O control social?, porque lo que veo en sus leyes no es estabilidad, sino miedo. Miedo a lo que los omegas podrían lograr si se les permitiera alcanzar su verdadero potencial. Los omegas tienen su lugar en el orden natural», replicó otro consejero, su voz cargada de siglos de autoridad incuestionada. «Ese lugar es servir y obedecer, no liderar y desafiar». Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. Kiran dio un paso adelante, pero no para protegerme o hablar por mí. En cambio, se arrodilló en la nieve ante mí, su cabeza inclinada en una reverencia que era completamente voluntaria y completamente auténtica. «Mi Omega Luna», dijo, su voz resonando con una devoción que hizo que mi corazón se hinchara. «Permite que mostremos a estos ancianos lo que realmente significa el amor verdadero». Uno por uno, los otros 5 alfas siguieron su ejemplo. Asher, Daemon, Felix, Rowan y finalmente Marcus, todos arrodillándose en la nieve, no en sumisión forzada, sino en reconocimiento voluntario de algo que trascendía las jerarquías tradicionales. «Nosotros elegimos esto», declaró Asher, levantando la vista para mirarme con ojos que brillaban de adoración. «Elegimos servirte no porque las leyes nos obliguen, sino porque el amor nos guía. Elegimos protegerte», añadió Daemon. «No porque seas débil, sino porque eres preciosa». «Elegimos seguirte», continuó Félix, «no porque carezcamos de fuerza propia, sino porque tu fuerza nos completa». «Elegimos amarte», murmuró Rowan, «no porque no tengamos opciones, sino porque tú eres nuestra elección. Y elegimos redimir nuestros errores pasados», concluyó Marcus, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud, sirviendo a algo más grande y más hermoso de lo que jamás creímos posible. El poder que surgió de ese momento de reconocimiento mutuo fue visible para todos los presentes. Una luz dorada emanó de nuestros vínculos, creando patrones de energía que danzaban en el aire como aurora boreal hecha de amor puro. El bosque mismo pareció responder, con árboles inclinándose suavemente hacia nosotros, y la nieve brillando con una luminiscencia sobrenatural. Varios de los consejeros retrocedieron, claramente impactados por una demostración de poder que desafiaba todo lo que creían saber sobre la dinámica alfa-omega. «Esto es lo que temen», dije, mi voz ahora resonando con la autoridad de generaciones de Omegas Luna que habían venido antes que yo. «No temen la inestabilidad, temen la irrelevancia, porque cuando los vínculos se basan en amor en lugar de control, cuando la fuerza viene de la unión voluntaria en lugar de la dominación forzada, ya no necesitamos sus leyes obsoletas». «¿Y qué propones en su lugar?», preguntó el líder del consejo, aunque pude detectar algo en su voz que no había estado allí antes. Curiosidad genuina mezclada con respeto involuntario. «Propongo una nueva forma de existir», respondí,
sintiendo la sabiduría de mi abuela fluyendo a través de mí. Pax basadas en elección mutua y respeto. Omegas libres de desarrollar sus poderes completos. Alfas que encuentren fuerza en proteger y nutrir en lugar de dominar y controlar. ¿Y crees que esto funcionará?, preguntó otro consejero, su escepticismo evidente pero no hostil. No lo creo, dije con una sonrisa que sentí iluminar mi rostro entero. Lo sé, porque ya está funcionando. Me volví hacia mis alfas, que se habían puesto de pie pero permanecían cerca, sus ojos brillando con un amor tan puro que era casi cegador. Estos 6 alfas han encontrado más fuerza en amarme libremente de lo que jamás encontraron en sistemas basados en dominación. Y yo he encontrado más poder en ser amada y respetada de lo que jamás habría encontrado en la sumisión forzada. Además, añadí, sintiendo una sonrisa traviesa curvando mis labios, no estamos solos en esto. Como si hubiera sido una señal, figuras emergieron de entre los árboles circundantes. Otras omegas, algunas acompañadas por sus propios alfas elegidos, otras solas pero claramente empoderadas de maneras que desafiaban las normas tradicionales. Había al menos una docena de ellas, todas mirando al consejo con una mezcla de desafío y esperanza. La palabra se ha extendido, explicó una omega mayor con cabello plateado y ojos que brillaban con sabiduría. Otras han escuchado sobre la omega luna que se atrevió a elegir su propio destino. Venimos a apoyarla y a reclamar nuestros propios derechos a la autodeterminación. El líder del consejo miró a su alrededor, claramente calculando las opciones. Podía ver el momento exacto cuando se dio cuenta de que esto ya no era sobre una omega rebelde que podía ser silenciada. Esto era sobre un movimiento que había crecido más allá de su capacidad de control. ¿Y si permitimos estos experimentos?, preguntó finalmente. ¿Qué garantía tenemos de que no resultarán en caos? La misma garantía que tenían cuando crearon las leyes originales, respondí. Ninguna. Pero la diferencia es que nosotros elegimos construir algo basado en amor en lugar de miedo. Hubo un largo silencio mientras el consejo deliberaba. Finalmente, el líder habló de nuevo, su voz cargada de una resignación que sonaba casi como alivio. Omega Luna Elara, dijo formalmente. El consejo reconoce tu derecho a formar una PAC no tradicional, bajo la condición de que demuestres que tales arreglos pueden existir sin amenazar la paz general de nuestra especie. Aceptado, respondí inmediatamente, pero con una condición propia. Otras omegas tendrán la misma libertad de elegir sus propios destinos. Aceptado, replicó después de otra pausa. Mientras el consejo se retiraba, mis alfas se acercaron, rodeándome con su calor y amor. Pero no fue hasta que estuvimos solos de nuevo en nuestra cabaña que la realidad completa de lo que habíamos logrado realmente me golpeó. ¿De verdad sucedió?, susurré, acurrucándome en los brazos de Kiran mientras los otros 5 creaban un círculo protector a nuestro alrededor. Sucedió, confirmó con una sonrisa que transformó su rostro entero. Cambiaste el mundo, pequeña Omega. Cambiaste nuestro mundo. Lo cambiamos, corregí. Todos juntos. Y mientras la nieve comenzaba a caer suavemente afuera, cubriendo el bosque en un manto de pureza nueva, supe que esto era solo el comienzo. Habíamos ganado el derecho a existir como elegíamos, pero más importante aún, habíamos demostrado que el amor podía ser más poderoso que el miedo. En los meses que siguieron, nuestra cabaña se convirtió en un refugio para otros que buscaban algo diferente. Omegas que querían desarrollar sus poderes, alfas que estaban cansados de sistemas basados en dominación, parejas y grupos que querían formar vínculos basados en elección mutua en lugar de expectativas sociales. Y yo, la omega solitaria que una vez había vivido en los márgenes del mundo, me convertí en el corazón de una nueva forma de existir. Una forma donde el amor triunfaba sobre el control, donde la fuerza venía de la unión voluntaria, y donde cada alma tenía el derecho de elegir su propio destino. Mi historia había comenzado con 5 lobos muertos de frío suplicando entrar en mi casa. Terminó con la creación de un nuevo mundo donde nadie tendría que suplicar por amor, respeto o la libertad de ser quien realmente eran. Y eso, decidí mientras me acurrucaba en los brazos de mis 6 alfas amados, era el final más perfecto que podría haber imaginado.